Capítulo 16. Los primeros destellos del amanecer tenían el horizonte de tonos rosados y dorados mientras el sol comenzaba a ascender sobre Glarencha. El gélido invierno aún persistía, su aliento visible en el aire fresco de la mañana, pero indicios de calidez tentaban los sentidos, prometiendo la renovación de la primavera. El aroma a agua salada se mezclaba con el aroma terroso del suelo descongelado, mientras que el rítmico crujido de los barcos fondeados llenaba el puerto con una melodía de anticipación. El puerto era un hervidero de actividad. Los marineros gritaban órdenes mientras preparaban sus barcos para la partida, las amarras se tensaban, y las velas ondeaban con orgullo en los barcos, ondeando las banderas de Venecia y Génova. El león de San Marcos y la cruz de San Jorge danzaban en la brisa, símbolos de la destreza marítima y la ambición mercantil. En los bulliciosos muelles, comerciantes venecianos y genoveses avanzaban con paso decidido, con la mirada llena de entusiasmo. La noticia se había extendido como la pólvora por el Mediterráneo. Glarencha era la fuente de un tesoro extraordinario. Las Biblias latinas que habían conquistado los mercados de Venecia y Génova. Estos libros no solo eran textos religiosos, sino objetos de una artesanía inigualable, con páginas uniformes e impecables, producidas con una rapidez y consistencia que rozaban lo milagroso. El puerto de Glarencha no había presenciado tanta actividad en muchas décadas, desde los prósperos días del Principado de Acaya. El puerto, que se había vuelto tranquilo con el paso de los años, ahora veía un aumento constante de barcos que llegaban de diversas partes del Mediterráneo. Los muelles estaban más concurridos que en mucho tiempo, con más barcos de lo habitual compitiendo por atracar. Los marineros maniobraban cuidadosamente sus barcos, esperando ocasionalmente su turno para acercarse a los muelles. Algunos barcos fondeaban cerca de la costa, y sus tripulaciones transportaban mercancías y pasajeros a tierra en pequeñas embarcaciones. El capitán del puerto supervisaba la operación con aire satisfecho, complacido de ver el puerto nuevamente prosperando. Parece que el Glarencha está recuperando su antigua gloria, comentó un veterano marinero local a su compañero mientras aseguraban su embarcación. Hacía décadas que no teníamos tantos barcos en puerto. Sí, asintió su amigo. Lo de estas Biblias sin duda ha despertado interés. El aumento del tráfico trajo una sensación de energía renovada a la ciudad. Los estibadores cargaban y descargaban mercancías con afán, los comerciantes regateaban precios y las tabernas locales disfrutaban de un negocio floreciente. Si bien no fue una afluencia abrumadora, la afluencia marcó un cambio positivo en la suerte de Glarencha. En medio de este resurgimiento, las Biblias latinas siguieron siendo un bien preciado, atrayendo a comerciantes de Venecia, Génova y otros lugares. La ciudad se había convertido en un destino destacado en el mundo del comercio, y su nombre volvía a estar en boca de comerciantes y marineros de todo el Mediterráneo. Entre la multitud, Lorenzo recorría los conocidos senderos de Glarencha con un renovado propósito. El éxito de su última aventura había superado todas las expectativas, y estaba decidido a aprovechar la creciente demanda de las Biblias. Las ganancias podrían elevar su estatus dentro de la comunidad comercial veneciana, pero aún más importante, habían despertado su curiosidad. Sintió un toque en el hombro mientras atravesaba el bullicioso mercado. Al girarse, vio a Marco, otro comerciante veneciano, con una amplia sonrisa. Marco. No esperaba verte aquí tan pronto, exclamó Lorenzo, estrechando cálidamente la mano de su amigo. ¿Cómo podría evitarlo después de enterarme de tu extraordinario éxito? Respondió Marco. Pero hay algo que debes ver. Han empezado a vender las Biblias en un nuevo local. Una tienda dedicada exclusivamente a libros. ¿Una librería solo para libros? Repitió Lorenzo, sorprendido. Eso no tiene precedentes. Sí que lo es. Lo llaman librería y no se parece a nada que haya visto. Está cerca del puerto, no muy lejos de aquí. La intriga de Lorenzo se intensificó. Dirígeme. Tengo que verlo con mis propios ojos. Se abrieron paso entre la multitud, con el sonido de los comerciantes regateando y el tintineo de las monedas como fondo animado. Al salir del puerto, apareció a la vista un nuevo edificio, una estructura que destacaba entre las construcciones tradicionales de Glarencha. El edificio era sencillo pero impresionante, con líneas limpias y una fachada prominente. Sobre la entrada, un gran letrero, pintado con gran valentía, decía Morea Publishing en una caligrafía elegante y estilizada, nunca antes vista por Lorenzo. La tipografía era cautivadora. Una M amplia que parecía simple y majestuosa a la vez.
Debajo, las palabras estaban inscritas en griego y latín, lo que realzaba aún más su importancia. 2 centinelas se situaban a ambos lados de la entrada, en actitud alerta pero acogedora. Su presencia añadía un aire de exclusividad y seguridad al establecimiento. Esto es extraordinario, comentó Lorenzo, admirando la vista. Sin duda, han invertido en la presentación. Espera a que veas el interior, dijo Marco, señalando hacia la puerta. Al acercarse, Lorenzo notó carteles pegados en las paredes exteriores. Los carteles lucían el mismo y elegante logotipo de la M y anunciaban ofertas especiales. Biblias en latín. 40 ducados de oro cada una. Pedidos al por mayor. 29 ducados cada uno por 10 o más. Otros avisos anunciaban próximos lanzamientos, insinuando nuevas obras que pronto estarían disponibles. Están usando exhibiciones visuales para promocionar sus productos, observó Lorenzo. Un enfoque fascinante. Entraron en la librería. Una campana sonaba suavemente sobre la puerta. Dentro, el ambiente era a la vez tranquilo y animado. El amplio espacio estaba bien iluminado, con la luz del sol entrando a raudales por los altos ventanales. A un lado, los comerciantes esperaban su turno en una zona designada, sentados en bancos cuidadosamente dispuestos. En la parte delantera, un largo mostrador servía de mostrador de atención al cliente, tras el cual varios empleados atendían a los clientes. Las estanterías cubrían las paredes, aunque en ese momento solo contenían unos pocos libros. Grandes carteles adornaban los espacios entre las estanterías. Ilustraciones estilizadas con el logotipo de Morea Publishing. Los empleados 5 jóvenes vestían túnicas iguales de color azul intenso, una uniformidad inusual que llamó la atención de Lorenzo. Cada uno llevaba una pequeña etiqueta de pergamino pegada al pecho con su nombre elegantemente grabado, una práctica insólita. Este establecimiento no se parece a ningún otro que haya visto, susurró Lorenzo, intrigado. Han introducido un nivel de organización y presentación completamente nuevo. Marco asintió, observando la pulcra sala de espera y la atención ordenada de los clientes. Incluso la forma en que atienden a los clientes haciéndolos sentarse y esperar su turno es notablemente eficiente. Sin mencionar los carteles promocionales y la forma en que el personal interactúa con los clientes, añadió Lorenzo. Es como si hubieran creado una ceremonia, no solo una transacción. En efecto, asintió Marco. La organización, los iconos, todo es muy deliberado. A su alrededor, otros comerciantes examinaban las Biblias de muestra expuestas en una mesa central, comentando la calidad y el precio con el personal. El ambiente era de gran expectación y profesionalidad. Uno de los empleados se acercó a Lorenzo y Marco con una respetuosa reverencia, hablando con humildad pero formalidad. Nobles señores, les doy la bienvenida a Morea Publishing. ¿En qué puedo servirles hoy? Queremos comprar ejemplares de la Biblia en latín, dijo Lorenzo con tono mesurado. Una cantidad considerable, si es posible conseguirla. El empleado le ofreció una sonrisa cortés. Sería un gran honor ayudarle en este asunto. Sin embargo, debo informarle que nuestro stock actual es muy reducido. Se espera un nuevo suministro dentro de un mes. Si le parece bien, podemos reservar la cantidad que necesite. Lorenzo miró a Marco antes de responder. Con eso basta. ¿Cuántas copias quedan ahora mismo? En este momento, solo tenemos 10 ejemplares en nuestro poder, respondió el empleado, inclinando la cabeza. Sin embargo, podemos reservar más del próximo envío. ¿Solo 10? Dijo Lorenzo, con un deje de decepción en la voz. Muy bien, tomaremos los 10 que quedan y haremos un pedido de 50 más. Excelente, mi señor, dijo el secretario, sacando un libro de contabilidad. Si fuera tan amable de proporcionarnos su nombre y datos, finalizaremos los trámites. Además, para pedidos superiores a 10 ejemplares, el precio se reduce a 29 ducados de oro por volumen. Me alegra saberlo, intervino Marco. Agradecemos su ayuda. Mientras realizaban la transacción, Lorenzo no pudo evitar sentir una creciente inquietud bajo su semblante profesional. La eficiencia del proceso fue impresionante, quizás demasiado. El empleado era competente y cortés, guiándolos por los pasos con soltura. Sin embargo, su actitud tenía una sutil rigidez, como si siguiera un guión cuidadosamente ensayado. Debo decir, comentó Lorenzo, que este establecimiento es impresionante. La forma en que gestionan sus asuntos es, de lo más novedosa. Nos honra con sus amables palabras, respondió el empleado con humildad.
Estamos siempre a su servicio. Si necesita algo más, no dude en llamarnos. Tras concluir sus asuntos, Lorenzo se detuvo para echar un nuevo vistazo a la sala. Los estandartes, la vestimenta de los empleados, la disposición, todo es muy deliberado, le comentó en voz baja a Marco. Es realmente extraordinario, asintió Marco. Al salir de la librería, el sol comenzaba a ocultarse. Los guardias asintieron cortésmente al pasar, y el bullicio del puerto se reanudó a su alrededor. Necesitamos confirmar nuestras sospechas sobre sus métodos de producción, dijo Lorenzo pensativo. Sé que usan algún tipo de prensa mecánica, pero necesitamos más información. De acuerdo, dijo Marco. Pero ¿cómo propones que descubramos sus secretos? Han tenido cuidado de no revelar demasiado. En ese momento, notaron que uno de los empleados de la librería salía del edificio, mirando por encima del hombro antes de escabullirse por un callejón estrecho con una cartera al hombro. Sus movimientos furtivos les llamaron la atención. Esta es nuestra oportunidad, susurró Lorenzo con un dejo de urgencia en su voz. Marco dudó. ¿Estás seguro? Si nos pillan fisgoneando, podría haber serios problemas. Lorenzo entrecerró los ojos. El conocimiento es poder, amigo mío. Pero debemos ser cautelosos. Un paso en falso y podríamos acabar en una mazmorra, o algo peor. Lo siguieron discretamente hasta que el dependiente se detuvo en un rincón tranquilo para ordenar sus pertenencias. Lorenzo se acercó con una sonrisa amable. Buenos días, amigo, empezó. Trabajas en la librería, ¿verdad? El joven levantó la vista con expresión cautelosa. Sí, mi señor, así lo hago. Debo elogiar el excelente servicio y la calidad de las Biblias, continuó Lorenzo. Son realmente extraordinarias. Agradezco sus amables palabras, respondió el empleado con cautela. Mi socio y yo somos comerciantes de Venecia, explicó Lorenzo. Nos intriga mucho la maestría con la que se elaboran libros tan finos y en tanta abundancia. Esperábamos que pudieras ilustrarnos. El secretario dudó, su mirada se desvió con inquietud hacia la calle vacía. Le ruego me disculpe, mi señor, pero no tengo derecho a hablar de estos asuntos con personas de fuera de nuestras tierras. Las leyes del déspota son estrictas. Claro que lo entendemos, dijo Lorenzo con voz suave. Sacó una pequeña bolsa de monedas, cuyo peso era evidente. Pero quizás podrías compartir un poco, como cortesía profesional. Tu secreto estará a salvo con nosotros. El joven tragó saliva con dificultad, mirando la bolsa. Si alguien se entera de que he hablado de esto, podría costarme caro. Les damos nuestra palabra, intervino Marco suavemente, ni un soplo de esto se nos escapará. Tras una pausa tensa, el dependiente aceptó la bolsa con manos temblorosas. Se inclinó, su voz apenas un susurro. No debería hablar de ello, pero, los libros se hacen con un dispositivo, una prensa que imprime las páginas rápidamente, presionando letras metálicas entintadas sobre el papel. ¿Letras de metal? Repitió Marco, fingiendo sorpresa. Sí, confirmó el dependiente, lanzando otra mirada ansiosa a su alrededor. Pero debe comprender que el taller es un secreto muy bien guardado. Se encuentra más allá de las afueras de Glarenza, y solo unos pocos elegidos pueden entrar. Los guardias están siempre vigilantes, y el déspota ha decretado duras penas para cualquiera que se atreva a revelar su secreto. Lorenzo arqueó una ceja. Parece que el déspota guarda bien sus secretos. Más de lo que crees, respondió el empleado. No debería decir más. Si se supiera que hablé de esto. Su voz se apagó, con el miedo reflejado en sus ojos. Mientras Lorenzo y Marco regresaban al puerto, Marco meneó la cabeza con asombro. Si pudiéramos aprender más sobre esta prensa y quizás replicarla, podríamos revolucionar el comercio del libro en Venecia, reflexionó Lorenzo. Pero acceder a un secreto tan bien guardado será todo un reto, advirtió Marco. Tendremos que ser discretos y hábiles, asintió Lorenzo. Quizás haya otros que puedan aportar más información o maneras de observar la operación sin levantar sospechas. Por ahora, es importante conseguir las Biblias que hemos pedido, señaló Marco. Cierto, admitió Lorenzo. Pero no debemos perder de vista la gran oportunidad. Esto podría cambiarlo todo. Continuaron hacia los muelles, con la ambición en marcha mientras el sol proyectaba largas sombras sobre Glarenza. La brisa marina traía un aroma a sal y a posibilidad, y Lorenzo se emocionó ante la perspectiva de lo que les aguardaba.
Una semana después, en el castillo de Clermont, Michael presidía la mesa del consejo, con la mirada fija mientras observaba a sus asesores reunidos. Un fuego crepitante calentaba la sala. El aroma a madera quemada se mezclaba con el de pergamino y tinta. George Spranches se sentó a su derecha, con expresión atenta. Theophilus Dragas y Petros, el mayordomo, estaban presentes, junto con los altos funcionarios que se habían convertido en rostros familiares en estas reuniones. Caballeros, comenzó Michael, me complace informarles que se ha vendido todo nuestro stock de Biblias en latín y hemos recibido pedidos de al menos otros 900 ejemplares. Un murmullo de satisfacción recorrió la habitación. Su decisión de abrir la librería ha sido acertada, mi déspota, añadió Teófilo. No solo ha facilitado las ventas, sino que también ha aumentado nuestra visibilidad y reputación. Petro se puso de pie, consultando un libro de contabilidad que tenía delante. Con lo recaudado en las ventas, hemos saldado nuestras deudas y reforzado la tesorería. También hemos conseguido una cantidad significativa de pólvora, suficiente para mantener las operaciones de nuestro arsenal en el futuro previsible. Excelente, dijo Michael. Nuestra estrategia de precios de 29 ducados de oro al por mayor por Biblia ha generado ganancias sustanciales y, al mismo tiempo, sigue siendo atractiva para nuestros compradores. George se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Sin embargo, debemos abordar una preocupación urgente. La grave situación de nuestro suministro de papel. La escasez de algodón causada por el crudo invierno sigue paralizando nuestra capacidad de producción. Michael suspiró. En efecto. Sin suficiente papel, nuestras prensas se paralizan y corremos el riesgo de perder el mercado que tanto nos ha costado construir. Teófilo habló con voz mesurada. Quizás deberíamos considerar reducir nuestra expansión y centrarnos en los mercados locales hasta que estabilicemos nuestros recursos. Petros negó con la cabeza. Pero reducir la presión ahora podría ser señal de debilidad. La demanda de Venecia y Génova está en alza. Si no podemos satisfacerla, podrían recurrir a otros, o peor aún, intentar descubrir nuestros métodos. ¿Puedo proponer un plan de acción?, sugirió George. Por favor hazlo, respondió Michael. Ahora que nuestras arcas están reabastecidas, podemos permitirnos comprar algodón de fuentes externas. El mercado de Ragusa ofrece abundantes suministros, y están dispuestos a comerciar con nosotros. Recomiendo organizar una expedición para conseguir los materiales necesarios. Teófilo coincidió. Establecer una cadena de suministro fiable es crucial. También deberíamos considerar la posibilidad de establecer acuerdos comerciales a largo plazo para prevenir futuras escaseces. De acuerdo, dijo Michael. Hagamos los arreglos necesarios. George, te encomiendo la coordinación de la expedición a Ragusa. Gracias, déspota. Yo me encargaré de su éxito. Petros intervino. Además, nuestro éxito con la librería en Glarencha sugiere que podríamos replicar este modelo en otras ciudades, ampliando nuestro alcance, como ya mencionaste, mi déspota. Una idea prometedora, reconoció Michael. Pero prioricemos primero la estabilización de nuestra capacidad de producción. La reunión continuó con debate sobre la asignación de recursos, las mejoras de infraestructura y la expansión del arsenal. El ambiente era de cauto optimismo. Cuando los miembros del consejo comenzaron a marcharse, Michael le hizo un gesto a George para que se quedara. George, comenzó Michael con una sincera calidez en su voz, tus esfuerzos han sido invaluables. Quiero que sepas cuánto aprecio tus consejos y dedicación. George sostuvo su mirada, con un atisbo de gratitud en sus ojos. Es un honor servir, déspota. Juntos, forjamos el camino hacia un futuro más sólido. Michael se acercó a la ventana. El sol bañaba el paisaje con un cálido resplandor. Observó cómo la luz dorada se extendía sobre los campos, un sereno contraste con el peso que soportaba. Aún queda mucho por hacer, reflexionó. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que vamos por buen camino. En efecto, asintió George, acercándose a él junto a la ventana. Los desafíos que nos esperan son considerables, pero también lo son las oportunidades. Michael se giró para mirarlo, con una expresión pensativa en su rostro. Debemos permanecer vigilantes. Los otomanos están preocupados por ahora, pero eso podría no durar. Nuestros preparativos deben continuar sin cesar. Hizo una pausa y añadió. He decidido acompañarte en el viaje a Ragusa. Un cambio de aires me vendría bien. George arqueó una ceja, ligeramente sorprendido.
¿Estás seguro, déspota? El viaje es largo, y tu presencia aquí es invaluable. Estoy seguro, afirmó Michael. Dudó un momento, su mirada volvió a la ventana. En su interior, sintió una punzada de emoción, un destello de la pasión por los viajes que recordaba de su vida anterior. La emoción de explorar nuevos lugares, la adrenalina de viajar, la simple alegría de moverse. Todo aquello que echaba mucho de menos del siglo XXI. Quizás este viaje reavivaría ese espíritu en él. Creo que el viaje será beneficioso, continuó. No solo podré contribuir a la consecución de los acuerdos comerciales, sino que también me brindará la oportunidad de observar y aprender. George asintió pensativo. Muy bien. Su presencia sin duda fortalecerá nuestra posición en Ragusa. Tenga la seguridad de que el Arsenal continuará trabajando durante nuestra ausencia, y me aseguraré de que nos mantengan informados de cualquier novedad. Capítulo 17. Puerto de Glarencha, abril de 1430. El sol de la mañana bañaba el puerto de Glarencha con un cálido resplandor. Cada onda del mar captaba la luz y la dispersaba como un millar de diamantes. Me encontraba en la popa del Quirenia. El aroma a sal y alquitrán impregnaba el aire mientras una suave brisa tiraba de mi capa. Mis dedos recorrieron la suave y desgastada madera de la barandilla, testigo silencioso de innumerables viajes por estas aguas ancestrales. Los familiares graznidos de las gaviotas sobrevolaban el cielo, sus graznidos mezclándose con el clamor distante del bullicioso puerto. Los comerciantes gritaban y los marineros intercambiaban chistes groseros. El rítmico repiqueteo de los cascos sobre el adoquín resonaba en las calles cercanas. En medio de la vibrante mezcla de sonidos, sentí un cosquilleo en el estómago. Una mezcla de emoción e inquietud que me aceleró el pulso. Ya está todo el cargamento a bordo, ¿verdad? Pregunté a Damianus por lo que debía ser la tercera vez desde el amanecer. Este era mi primer viaje desde que llegué a este mundo, a este cuerpo hace 2 años. Sí, todo está listo y asegurado, déspota, gritó Damiano, acercándose con paso de marinero experimentado. Su rostro curtido mostraba una sonrisa cómplice. Está cargada, pero la Quirenia danza con las olas como un delfín ansioso por saltar. Me volví hacia él, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Tienes la lengua de un poeta hoy, Damianus. Se rió entre dientes, con los ojos entrecerrados de alegría. Digo las cosas como las veo, mi señor. El mar está de muy buen humor, y sería una pena hacerla esperar. El Quirenia, una robusta galera de 2 mástiles, el único barco que poseía, estaba aparejado con velas latinas, elegantes para los vientos mediterráneos. Este barco me había traído aquí en 1427 y había formado parte de la flota de mi hermano en la batalla naval de Equinades. Ahora, con 6 cañones dracos montados, había convertido al Quirenia en el barco más formidable a estas aguas, un elegante depredador, o eso creía. Mientras miraba al otro lado de la cubierta, mi mente vagaba hacia el futuro. Sabía que me había adelantado a mi tiempo, posiblemente un siglo o más. Nadie más usaba cañones como este en la guerra naval. Y, sin embargo, mis planes se agrandaban cada día. Soñaba con construir grandes carracas, al estilo portugués, construidas para alta mar y repletas de cañones. Podría cambiar por completo el panorama naval del Mediterráneo, si sobrevivía lo suficiente. Cerca de allí, el barco mercante veneciano que habíamos alquilado como compañero se balanceaba suavemente, con su tripulación afanándose por conseguir las últimas provisiones. Los venecianos, a pesar de ser reconocidos marineros, aún no habían comprendido el verdadero potencial de la artillería naval. Su sólida bodega estaba preparada para el algodón y las mercancías de Ragusa, pero navegaban sin la potencia atronadora que albergaban nuestros cañones. En la proa, George Spranches conversaba con Damianus. George se había convertido en algo más que un consejero. Era un aliado fiel en este mundo que aún me era ajeno. Su lógica serena me serenaba mientras mis pensamientos se precipitaban, planeando futuros desconocidos para quienes me rodeaban. Déspota, dijo Damiano, y su voz me hizo retroceder. El viento nos acompaña. ¿Zarpamos? Respiré hondo, saboreando el aire salado. Sí. No hagamos esperar más al mar. Damianus asintió y se volvió hacia la tripulación. «Arriad las velas», gritó, y su voz resonó por toda la cubierta. Los hombres respondieron con rapidez y eficiencia, con movimientos seguros y practicados. Las velas se pusieron al viento y el Quirenia comenzó a alejarse del muelle, deslizándose hacia mar abierto. El barco veneciano lo seguía de cerca.
Mientras el viento soplaba con más fuerza, me volví hacia Damianus. ¿Crees que aguantará esta brisa? Por un tiempo, dijo, asintiendo. Con suerte, llegaremos a Ragusa en menos de una semana. Sonreí, aunque una parte de mí deseaba que nuestro primer destino fuera Constantinopla. Sin embargo, no había tiempo para hacer turismo. Nos esperaban negocios en Ragusa. A los 3 días de viaje, el tiempo cambió. El mar, antes tranquilo, se volvió agitado bajo nubes cada vez más oscuras. Habíamos hecho una parada en Corfú, una isla bajo control veneciano, para reabastecernos, pero el mar al norte de Corfú era conocido por ser peligroso, tanto por el clima como por los piratas. Estaba en mi camarote cuando oí un grito agudo y urgente que atravesó el aire. ¡Piratas! Salí corriendo, con el frío viento marino azotándome la cara mientras me unía a Damianus y George al timón. ¿Dónde? Pregunté sin aliento, escudriñando el horizonte. Allí, dijo, señalando un barco veloz que coronaba las olas y se dirigía hacia nosotros a una velocidad alarmante. Su casco bajo y elegante lo identificaba como un barco pirata dálmata. Maldita sea, murmuré. Sabía que la piratería era un riesgo, pero enfrentarla en persona era algo completamente distinto. ¿Qué tan cerca? Están ganando terreno, dijo Damianus con voz tensa. Se preparan para embestirnos. Mi corazón se aceleró. Tenía que actuar con rapidez. Preparad a los dracos, ordené, con la voz temblorosa, tanto por el miedo como por la euforia. La tripulación se movía con agilidad, manejando los cañones que yo había diseñado. Era la prueba de mis innovaciones, de si mis conocimientos modernos podían realmente darme una ventaja en este mundo brutal. ¡Fuego! Grité mientras el barco pirata acortaba distancias. El primer cañón rugió, arrojando humo y llamas, pero el disparo falló y la bala se precipitó inútilmente al mar. Disparad de nuevo. Ordené apretando los dientes. El segundo disparo dio en el blanco, impactando el casco del barco pirata con un estruendo atronador. La tripulación vitoreó, pero los piratas seguían avanzando. Al acercarse, la siguiente ráfaga de cañonazos impactó, destrozando el costado del barco pirata. La cubierta estalló en caos mientras los piratas se apresuraban a controlar la embarcación, pero ya era demasiado tarde. Los cañones dracos habían cumplido su cometido. ¡Déspota! Gritó Damiano. El barco se hunde. Sentí un extraño escalofrío, algo primario y feroz. Me da igual, ladré. Fuego otra vez. De nuevo. Mientras el barco pirata se hundía bajo las olas, sentí un nudo en el estómago. La emoción de la batalla había dado paso a una realidad aleccionadora. Se habían perdido vidas bajo mi mando. Era necesario, pero su peso me invadía como un manto frío. La tripulación empezó a corear mi nombre. Constantino. Constantino. Sus rostros brillaban de admiración, pero yo solo pude esbozar una leve sonrisa. Puerto de Ragusa. Las imponentes murallas de piedra blanca de Ragusa brillaban bajo el sol del mediodía cuando el Kyrenia entró en el concurrido puerto. Con su fusión de Oriente y Occidente, la ciudad era tanto un símbolo de riqueza y comercio como una fortaleza contra las crecientes amenazas del Mediterráneo. Sin embargo, nuestra llegada se retrasó debido a las estrictas políticas de cuarentena de Ragusa, como era habitual en todos los barcos que llegaban por mar. 7 días de aislamiento forzado no eran lo que esperaba, pero la espera me dio tiempo suficiente para reflexionar sobre nuestro viaje y planificar los desafíos que nos aguardaban. También me dio tiempo para fijarme en algo, o mejor dicho, en alguien que nos había estado observando de cerca durante la cuarentena. El hijo del capitán mercante veneciano, un joven curioso, había mostrado un interés inusual por el Kyrenia. Desde el momento en que atracamos, rara vez apartó la vista de nuestro barco. Se me acercó varias veces durante la cuarentena. Sus preguntas, al principio, parecían inocentes. Sobre los cañones, las modificaciones del barco para ellos y nuestro reciente encuentro con piratas. Al principio, respondí a sus preguntas con un tono mesurado, manteniendo mis explicaciones vagas y evasivas. Pero a medida que pasaban los días, me volví cada vez más cauteloso. Su interés era demasiado intenso, su mirada se detenía demasiado tiempo en los cañones montados a lo largo de la cubierta. Parecía particularmente fascinado por el Dracos y la facilidad con la que habíamos repelido el ataque pirata. Tu barco manejó a los piratas extraordinariamente bien, déspota, comentó una tarde, con voz despreocupada pero mirada penetrante. Esos cañones, nunca había visto nada igual.
Y la forma en que tu tripulación nos disparaba, qué precisión. Le ofrecí una sonrisa educada, aunque tenía la guardia alta. Hemos mejorado un poco, sí. Pero cualquier tripulación bien entrenada puede hacer lo mismo con suficiente práctica. Aún así, continuó, mirando de nuevo al Quirenia, el diseño es inusual. Sus cañones parecen más avanzados que cualquier cosa que haya visto. Quizás, respondí con calma, procurando no revelar demasiado. Hemos hecho algunas modificaciones. Pero el mar exige creatividad, ¿no? El joven veneciano sonrió, pero había un brillo en sus ojos que me inquietó. No preguntaba por curiosidad casual. Nos estaba observando, y eso me inquietó. Durante la cuarentena, lo sorprendí varias veces examinando el Quirenia de cerca, paseándose a su alrededor con la excusa de admirar la nave, recorriendo con la mirada los cañones y las modificaciones, como si memorizara cada detalle. Mantenía un perfil bajo, cuidando de no revelar mucho sobre sí mismo ni las razones de su gran interés. Siempre que lo presionaba sobre sus antecedentes o sus planes de futuro, desviaba el tema con soltura, desviando la conversación hacia el barco o los cañones. Al final de la semana, supe que debía ser aún más precavido. Mientras lo observaba, deteniéndose una vez más cerca del borde del muelle, con la mirada fija en el Quirenia, sentí una creciente cautela. Ese sí que es un problema, comentó George en voz baja, acercándose a mí. Hablaba en voz baja, sin apartar la mirada del joven veneciano. Asentí, apretando la mandíbula. Hace demasiadas preguntas. Y le presta demasiada atención a esos cañones. George entrecerró los ojos. Estoy seguro de que informará de esto a alguien en Venecia. Posiblemente, murmuré, con la mirada fija en el joven. En cualquier caso, tendremos que vigilarlo de cerca cuando regresemos a Glarencha. Tendremos que encontrar la manera de mantenerlo callado. George asintió. Mejor no te arriesgues, déspota. Observé cómo el joven veneciano se alejaba del barco, mientras mi mente ya daba vueltas a las posibilidades. Ya fuera que actuara en nombre de los venecianos o simplemente fuera demasiado curioso para su propio bien, no podía permitirme ningún cabo suelto. De una forma u otra, me aseguraría de que no se convirtiera en una amenaza. Mercado de Ragusa. George exploró el mercado local en busca de algodón, y su informe fue lo que esperaba, pero esperaba evitar. Los precios son altos, mi déspota, dijo, frunciendo el ceño mientras caminaba a mi lado por las concurridas calles del distrito comercial de Ragusa. Mucho más altos de lo que pagaríamos en otro lugar. Ya me lo esperaba, respondí, mirando los puestos llenos de telas, especias y otros productos del otro lado del Mediterráneo. Pero necesitamos el algodón y hay poco tiempo para negociar. Nos movimos por el concurrido mercado, sorteando con cuidado la multitud de comerciantes y clientes que regateaban por todo, desde seda hasta aceite de oliva. Los comerciantes de algodón se mantenían traspuestos cuidadosamente vigilados, con sus mercancías protegidas de la intemperie por delicados toldos de tela. Aunque la calidad era excepcional, los precios eran elevados, mucho más de lo que me habría gustado pagar. Aún así, no teníamos muchas opciones. Tras varias rondas de tensas negociaciones, conseguí el algodón que necesitábamos, aunque a un precio considerable. No fue un trato que me alegrara, pero nos permitió seguir produciendo libros en la imprenta de Morea, con importantes ganancias. Aunque costara tanto pagar, la inversión se amortizaría con el tiempo. Satisfechos de que el algodón estuviera asegurado, pasamos a la parte más formal de nuestra visita. Una reunión con el rector de Ragusa y el consejo de gobierno de la ciudad. Fue principalmente una cortesía, pero yo tenía otro propósito en mente. El rector nos recibió en una habitación dentro del gran salón de la ciudad. Era una habitación sencilla para los estándares de Constantinopla, pero elegante a su manera, con pinturas en las paredes y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. El rector, vestido con la túnica carmesí de su cargo, nos recibió con educada formalidad. Su mirada penetrante me observaba mientras intercambiábamos cumplidos, y los senadores que lo flanqueaban, cada uno con una mirada de comedida curiosidad, reflejaban su mirada atenta. Tras las presentaciones, presenté la Biblia. Un volumen bellamente encuadernado, impreso para casos excepcionales. Las manos del rector recorrieron la fina cubierta de cuero, deteniéndose con los dedos sobre la meticulosa escritura latina. Estaba visiblemente impresionado, aunque su expresión mantuvo un tono diplomático. Un regalo de Morea, dije, haciendo una ligera reverencia. Para demostrar nuestro agradecimiento por la hospitalidad de Ragusa.
El rector asintió y una leve sonrisa rompió su actitud por lo demás sería. Un regalo exquisito, déspota Constantino. La artesanía es admirable. Nunca había visto nada igual. Gracias, respondí con tono mesurado. Esperamos que esto sea solo el comienzo de una relación próspera. De hecho, quería preguntar sobre la posibilidad de establecer una presencia más permanente aquí en Ragusa. Una pequeña librería donde pudiéramos vender estos volúmenes. Nuestra imprenta en Moria está creciendo, y creo que Ragusa podría convertirse en un importante centro de aprendizaje, comercio y conocimiento. Los senadores intercambiaron miradas, visiblemente sorprendidos e intrigados por la idea, aunque no dijeron nada. El rector permaneció pensativo, tamborileando con un dedo sobre la tapa de la Biblia mientras consideraba mi petición. ¿Una librería? Repitió. Es una propuesta interesante. Ragusa siempre ha sido una ciudad de comercio, pero el conocimiento es un bien distinto. Hizo una pausa, con la mirada fija. Estamos abiertos a la idea, déspota, aunque estos asuntos deberán discutirse más a fondo con el Consejo. Hay que conceder los permisos y acordar las condiciones. Lo entiendo, por supuesto, dije con suavidad. Espero con interés esas conversaciones. La reunión terminó de forma positiva, con el rector expresando un cauteloso interés en la idea. Aunque no se había decidido nada, confiaba en que Ragusa acabaría aceptando. Una librería en una ciudad así podría generar no solo beneficios, sino también influencia, difundiendo ideas y conocimientos, a la vez que expandía sutilmente mi alcance más allá de Moria. De camino a casa. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el puerto de Parga, me encontraba en la cubierta del Quirenia, observando cómo subían a bordo el último cargamento. Habíamos salido de Ragusa días antes, y esta breve parada en Parga, otra ciudad griega bajo control veneciano en la costa de Epiro, tenía como objetivo reabastecernos antes de continuar nuestro viaje de regreso a Glarencha. El puerto allí estaba más tranquilo que el de Ragusa. El bullicio de los comerciantes disminuía a medida que la jornada laboral llegaba a su fin. Habían sido unos días productivos pero agotadores, y estaba deseando volver a casa. Un tripulante se me acercó con el rostro tenso, y detrás de él venía un hombre delgado de rasgos demacrados, con los ojos abiertos, una mezcla de cansancio y miedo. Llevaba ropa sencilla, y su postura nerviosa sugería que estaba acostumbrado a mirar por encima del hombro. Déspota, dijo el tripulante, haciendo una ligera reverencia. Este hombre desea hablar con usted. Dice que tiene información importante. Observé al extraño con atención. Sus ojos movían rápidamente a su alrededor, como si anticipara el peligro en cualquier momento. Su postura era tensa, como si estuviera listo para huir a la menor provocación. ¿Quién eres? Pregunté, manteniendo un tono cordial pero cauteloso. Dio un paso al frente, haciendo una ligera reverencia. Me llamo Nicetas, mi señor. Le pido un momento de su tiempo. Muy bien. Habla. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de continuar en voz baja. No pude evitar fijarme en tu nave, en los cañones que has montado. No se parecen a nada que haya visto. Arqueé una ceja. ¿Tienes buen ojo para los cañones? Sí, mi señor. Era fabricante de pólvora al servicio de los otomanos, trabajando en las bombardas de asedio del sultán Murad II. Sentí un destello de interés. Continúa. Apretó la mandíbula y una sombra se cernió sobre su rostro. Un subasí otomano agravió a mi familia. Violó a mi esposa. En un ataque de ira, lo maté. Tuvimos que huir, y traje a mi familia a Ioannina con la esperanza de encontrar refugio allí. Hizo una pausa, con el rostro tenso por la emoción. Pero incluso ese refugio se ha perdido. Ioannina ha caído en manos de los otomanos. Las fuerzas del sultán Murad tomaron la ciudad, y ahora no hay lugar seguro para nosotros. El heredero de Toko no pudo mantener la ciudad, y los otomanos la tomaron sin oposición. Lamento mucho tu sufrimiento, dije con sinceridad. ¿Pero por qué has venido a mí? Busco refugio y propósito, respondió, enderezándose. Tus cañones demuestran innovación. Puedo ofrecerte mis habilidades. Conozco los secretos de la pólvora, cómo hacerla más potente, cómo forjar cañones más resistentes. Solo pido protección para mi familia. Miré a George Branches, quien había estado escuchando atentamente. Su sutil asentimiento indicó que estaba de acuerdo en que Nicetas podía ser valioso. ¿Estás dispuesto a jurarme lealtad? Pregunté.
Con todo mi corazón, mi señor. Los otomanos me lo arrebataron todo. Permíteme ayudarte a enfrentarlos. Lo pensé por un momento. Si eso es verdad, su conocimiento podría ser un activo importante, y su venganza personal contra los otomanos estaría alineada con nuestras luchas. Muy bien, Nicetas, dije. Tú y tu familia tendréis un viaje seguro a Moria. Allí podréis usar vuestras habilidades por una buena causa. El alivio inundó su rostro, sus ojos brillaron. Gracias, déspota. No te decepcionaré. Asegúrate de que tu familia esté lista para partir pronto, le ordené. Zarpamos con la marea. Capítulo 18. Teodoro permanecía sentado en su habitación tenuemente iluminada, con la mente nublada por las incesantes frustraciones que lo atormentaban desde que su hermano Constantino empezó a entrometerse en el delicado tejido de las tradiciones ortodoxas. El ruido de la religión del progreso, de la reforma pesaba sobre sus hombros, y los fríos muros de piedra de Mistral le ofrecían poco consuelo. Frente a él, Alexios permanecía junto a la chimenea, con expresión indescifrable. Ya habían hablado largo y tendido, en secreto, sobre el peligroso juego de Constantino con la Iglesia latina. Las Biblias latinas. Teodoro apretó la mandíbula al pensarlo. No eran solo las alianzas extranjeras lo que le ardían en el alma, sino la obsesión de Constantino por introducir las herejías de Occidente en el imperio. Un golpe resonó en la habitación. Entreordenó Teodoro. Su voz cargaba con el peso de su ira melancólica. Dos figuras entraron en la sala. El padre Damianos y el padre Gregorios. Teodoro se levantó de su silla y saludó con la cabeza a sus sacerdotes de confianza, reunidos alrededor de la mesa. Sus expresiones estaban tensas por la preocupación, y las sombras danzaban en sus rostros mientras el fuego se apagaba. El padre Damianos fue el primero en hablar, con una voz apenas susurrante. Las Biblias latinas siguen fluyendo por Glarenza, déspota Teodoro. Los hombres de tu hermano se envalentonan. Hablan de progreso, pero hablan de herejía. Teodoro caminaba lentamente, rozando con los dedos la fría piedra de la pared de la cámara. Miró a Alexios, quien asintió levemente. Lo previmos, dijo Teodoro con voz serena pero firme. La obsesión de mi hermano por unir Oriente y Occidente crece cada día, y el emperador lo apoya. Pero esto no puede continuar. Se giró hacia ellos con ojos brillantes. Debemos actuar con rapidez. El padre Gregorios, siempre el más cauteloso de los dos, se removió incómodo. El clero está dividido, mi señor. Hay muchos que comparten su preocupación, pero mientras el emperador avale esta unión, no se moverán abiertamente. La iglesia está demasiado fragmentada. La frustración de Teodoro latía a fuego lento. No los necesitamos todos, respondió con aspereza. Solo los suficientes. Solicitaremos una investigación eclesiástica secreta, discretamente, a puerta cerrada. Declararemos heréticas estas Biblias latinas. Que el pueblo sea testigo de lo que mi hermano inflige a nuestra fe. Alexios dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados. Hay nuevos rumores, mi señor. Se dice que se está preparando una versión griega de las Sagradas Escrituras, que se ofrece a precios más bajos que los textos latinos, con la promesa de regalar una parte a sacerdotes y monasterios locales. Constantino pretende que esto se grabe aún más profundamente en los corazones de nuestro pueblo. Teodoro hizo una pausa, con la mente un instante dividida. ¿Una versión griega? Esto era diferente. No era herejía, pero sí astuto. Constantino se estaba adaptando, encontrando maneras de neutralizar a los antiunionistas, quienes habrían rechazado cualquier cosa extranjera. Teodoro apretó la mandíbula. Es astuto, sin duda, admitió Teodoro a regañadientes, en voz baja. Una versión griega, es una maniobra astuta. Maniobra con destreza contra nosotros, dificultando la resistencia del pueblo. La iglesia no lo descartará fácilmente ahora. El padre Damianos frunció el ceño, frustrado. ¿De qué sirve que la gente se descarríe, hable lo que hable? Teodoro se giró y volvió a pasearse por la habitación. Exactamente. Constantino sabe que la versión latina encontrará resistencia, así que la disfraza de ortodoxia empleando el griego. La vuelve familiar, aceptable. Es una jugada estratégica que solo fortalecerá su posición entre los indecisos. El padre Gregorio se removió en su asiento, con un tono pensativo más que alarmado. Una versión griega dificultará la resistencia de quienes son fieles a la tradición. No es herejía, pero él introduce el cambio disimuladamente. Teodoro asintió, con expresión endurecida. En efecto.
No altera la fe en sí, pero su influencia se arraiga en la estructura misma del imperio. Si el pueblo acepta esto, no verá motivos para oponerse a él, y pronto aceptará todo lo demás que traiga. El padre Damianos frunció el ceño. Desarma a los antiunionistas con sutileza. Si contemplan las sagradas escrituras en su propia lengua, muchos ya no cuestionarán sus orígenes ni sus implicaciones. Teodore reanudó su paseo, con la mente en movimiento. Por eso debemos actuar sin demora, antes de que consolide su control sobre los indecisos y convenza a la mayoría. No podemos permitir que consolide su poder por estos medios. Y eso no es todo, continuó Alexios. Comerciantes de Venecia y Génova acuden en masa de Clarencha. Constantino les ha estado vendiendo estas Biblias y está amasando una gran fortuna con ellas. Los ojos del padre Damiano se abrieron de par en par con indignación. Vende nuestra fe por oro. Alexios asintió con tristeza. Dicen que las ventas van viento en popa. Venecia y Génova son compradores ávidos, y Constantino ha amasado una fortuna considerable con estas transacciones. Teodoro dejó de pasearse, aferrándose al respaldo de la silla, con los nudillos blancos. Se enriquece a costa del alma romana. ¿Y el pueblo, cuánto tardará en caer también bajo su influencia? El padre Gregorio se inclinó, bajando aún más la voz. Hay algo más, déspota. Nos han dicho algo extraño. Constantino ha ordenado cañones. Teodore frunció el ceño. ¿Cañones? Sí, mi señor, confirmó Alexios. Pero las intenciones de Constantino no están claras. ¿Qué pretende hacer con ellas? ¿Se prepara para la guerra? ¿Un asedio? La mente de Teodoro daba vueltas. ¿Por qué Constantino necesitaría esas armas? Son máquinas de asedio. Los venecianos y los otomanos las usan para asediar. Se volvió hacia Alexios. ¿Estás seguro? Absolutamente, mi señor. Se han creado varias, aunque los detalles siguen siendo desconocidos, respondió Alexios. No se trata solo de las Biblias, déspota. Constantino podría estar preparando algo más grande, algo que no comprendemos del todo. La sala se sumió en un tenso silencio, las implicaciones de las palabras de Alexios pesaban sobre todos. Finalmente, Teodoro habló, con una voz firme y resuelta. Si Constantino cree que puede remodelar este imperio con ideas extranjeras y máquinas de guerra, está muy equivocado. Lo detendremos. El padre Damianos intercambió una mirada con Alexios, vacilante pero decidido. ¿Tenemos hombres capaces de esto, déspota? Alexios asintió. Tenemos agentes en Clarencha que pueden actuar contra él. Uno de ellos, un monje simpatizante de nuestra causa, trabaja en la propia imprenta. Está bien posicionado para actuar cuando sea necesario. Teodore se enderezó, endureciéndose su determinación. Bien. Comience los preparativos para sabotear la prensa. Pero hágalo discretamente. Si esto falla, no debe rastrearse hasta nosotros. El padre Petros llevaba un mes trabajando discretamente en la imprenta. Con la rápida construcción de nuevas prensas en Clarencha, se necesitaba más mano de obra, y no le fue difícil conseguir un puesto entre los obreros. Mantenía un perfil bajo, integrándose con los demás escribas y asistentes, observando atentamente, esperando el momento oportuno. De día, alimentaba el papel y se ocupaba de la maquinaria. El zumbido de las prensas no cesaba mientras las Biblias en latín, los preciados textos en latín de Constantino salían de la línea de producción en mayor cantidad cada día. Cada hoja se sentía como una traición, pero Petros ocultaba sus emociones tras una máscara de silenciosa diligencia. Las Biblias en latín se extendían como la pólvora, y con ellas la influencia de Constantino. Petros sabía que tenía que actuar. Una noche, cuando el taller empezaba a vaciarse y los vigilantes nocturnos ocupaban sus puestos, Petros terminó su turno como de costumbre. Hizo como si recogiera sus herramientas y charlara brevemente con un compañero antes de salir del edificio. El aire fresco de la noche le rozó el rostro mientras caminaba por la calle en penumbra. Contó sus pasos, sabiendo que tendría que volver pronto. Se detuvo al final de la calle y se giró para mirar la prensa. Había llegado el momento. Fingiendo olvido, Petros volvió sobre sus pasos hacia el taller. Dejé mis herramientas dentro, murmuró al guardia de la entrada, con voz despreocupada. El guardia, sin apenas prestarle atención, le hizo señas para que entrara. Una vez dentro, Petros movió con rapidez. El edificio estaba casi vacío, solo unos pocos trabajadores y un puñado de guardias cerca, ninguno de ellos prestándole atención.
Se dirigió al almacén, donde se apilaban montones de papel y barriles de tinta. De debajo de su túnica, sacó un pequeño frasco de aceite y un pedernal. Le temblaban ligeramente las manos al verter el aceite sobre las pilas de papel, empapando los bordes. Justo cuando estaba a punto de golpear el pedernal para encender las llamas, una voz firme rompió el silencio. «Alto, desgraciado». Petros se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. Un guardia estaba a la entrada del almacén, entrecerrando los ojos al observar la escena. El papel empapado en aceite, el frasco en la mano de Petros. «¿Qué travesura estás tramando?», preguntó el guardia, dando un paso adelante con la mano en la empuñadura de su espada. La mente de Petros corría. Yo solo buscaba. Traición, interrumpió el guardia. Intentas incendiar el taller. Antes de que Petros pudiera responder, el guardia lo agarró del brazo. Te vienes conmigo. Mientras el guardia lo sacaba del almacén, otros trabajadores y guardias se alarmaron por la conmoción. Miraron a Petros con recelo y cuchichearon entre ellos. El guardia les habló en voz alta. Este hombre fue descubierto en acto de traición, intentando incendiar el taller. Un murmullo de conmoción recorrió la pequeña multitud. Petros mantuvo la mirada baja, consciente de que su misión había fracasado incluso antes de comenzar. Castillo de Clermont. Los fríos muros de piedra de la mazmorra bajo el castillo de Clermont estaban húmedos y silenciosos, salvo por el eco ocasional de pasos lejanos. El padre Petros permanecía encorvado en una celda oscura, con las muñecas atadas con cadenas de hierro y la túnica rota y sucia. Llevaba días en la mazmorra, negándose a hablar a pesar de las repetidas preguntas. Su silencio enfureció a Teopilos. La pesada puerta se abrió con un crujido y entró Teófilo, flanqueado por dos guardias. Su expresión era indescifrable mientras miraba fijamente al monje. Petros estaba pálido, su cuerpo debilitado por el frío y la falta de alimento, pero sus ojos aún tenían un destello de desafío. Teófilo le hizo un gesto a uno de los guardias, quien se adelantó con un paquete de herramientas. La sala quedó en silencio mientras el guardia desenrollaba la tela, revelando el reluciente metal de los instrumentos. El interrogatorio bizantino era conocido por su brutal eficiencia. «Has sido leal a tu causa», dijo Teófilo con calma, acercándose a Petros. «Pero incluso los hombres más leales tienen sus límites. ¿Quién te envió? ¿Quién te manda?». Petros permaneció en silencio, respirando entrecortadamente. Teópilos lo observó un instante y luego hizo un gesto a los guardias. Sin dudarlo, avanzaron, agarrando a Petros por los hombros y tirándolo al suelo. Las siguientes horas transcurrieron entre el sonido de herramientas de hierro y gritos ahogados. El cuerpo de Petros se desgarraba por el dolor, pero aún así, se negaba a hablar. Por mucha agonía que soportara, guardaba silencio. El sudor le corría por la cara y tenía la vista borrosa, pero en su mente, rezaba a Dios para que le diera fuerzas. Teófilo lo observaba con los brazos cruzados, con una expresión fría e inmóvil. Has resistido más de lo que esperaba. Impresionante, pero no te salvará. Petros levantó la vista. Sus labios apenas podían articular las palabras. Sirvo a Dios, no a los hombres. Teófilo suspiró, indicándoles a los guardias que se detuvieran. No me dejan otra opción. Con un movimiento rápido, uno de los guardias avanzó y asestó un golpe mortal en la sien de Petros. El cuerpo del monje quedó inerte, y la lucha finalmente lo abandonó. La sala se sumió en un profundo silencio. Teófilo se volvió hacia los guardias. Desháganse del cuerpo. Puede que haya guardado silencio, pero encontraremos a los responsables. Mientras los guardias se movían para levantar el cuerpo, los ojos de Teófilos captaron algo que Petros agarraba en la mano. Detente, ordenó, acercándose para examinarlo. Los dedos inertes del monje se cerraban firmemente alrededor de un comboschini, con la cuerda de oración aún enrollada en su mano. Teófilo se arrodilló y desenrolló con cuidado los dedos del difunto, dejando al descubierto la intrincada cuerda. Lo repasó y reconoció de inmediato el estilo específico. Un diseño que ya había visto antes. Estaba hecho exactamente como se hacía en un monasterio de Mistra, conocido por su férrea postura antisindical. La expresión de Teófilo se ensombreció mientras sostenía el comboschini, asimilando la importancia del hallazgo. No se trataba de un monje solitario movido por un celo desacertado. Tenía vínculos con la facción antisindical.
Mientras Teófilo permanecía de pie junto al monje muerto, con la luz parpadeante de la antorcha proyectando largas sombras sobre los muros de la mazmorra, una nueva idea se apoderó de él. La conspiración iba más allá de un solo hombre. Y ahora tenía una pista. Capítulo 19. Glarencha, mayo de 1430. La brisa marina traía el familiar aroma a sal y promesa mientras el Quirenia se deslizaba con gracia hacia el bullicioso puerto de Glarencha. La luz del sol danzaba sobre las suaves olas, proyectando reflejos brillantes sobre los barcos anclados en las cercanías. El puerto bullía de actividad. Los marineros gritaban órdenes mientras descargaban la mercancía, los comerciantes regateaban precios y las risas se mezclaban con el crujido de los mástiles de madera. Michael estaba de pie en la proa, con su capa ondeando suavemente al viento y una leve sonrisa dibujada en sus labios. La visión de su ciudad prosperando le llenó el corazón de una calidez inusual. El puerto, antaño tranquilo, ahora rebosaba de vida, testimonio del progreso que habían logrado con tanto esfuerzo. Al caer la pasarela sobre el muelle, un pequeño contingente de guardias con armadura pulida formó una fila respetuosa. A la cabeza se encontraba Theophilus Dragas, con su túnica de un negro intenso. Su rostro severo se suavizó al ver a Michael, y avanzó con una gracia mesurada, propia de su posición. Bienvenido a casa, déspota Constantino, dijo Teófilo, haciendo una profunda reverencia. Su voz denotaba un genuino alivio. Tu regreso nos alegra a todos. ¿Tu viaje fue próspero? Michael bajó por la pasarela. Sus botas tocaron tierra firme con una sensación de familiaridad. Estrechó con cariño la mano extendida de Theophilus. En efecto, Theophilus. El viaje fue fructífero, aunque no exento de dificultades. Me alegra ver a Glarencha tan llena de vigor. Teófilo señaló hacia el bullicioso mercado que se extendía más allá. El comercio ha florecido sin duda en tu ausencia, mi déspota. La demanda de nuestras Biblias supera todas las expectativas. Comerciantes de tierras lejanas llegan a diario, deseosos de disfrutar de nuestras ofertas. La mirada de Michael recorrió el puerto, contemplando los coloridos toldos de los puestos y la animada multitud. Es como esperábamos, reflexionó, con una mezcla de satisfacción y contemplación en sus ojos. Nuestros esfuerzos empiezan a dar frutos. Una sutil tensión se reflejó en el rostro de Teófilo. Hay mucho que discutir, mi déspota. Han surgido asuntos importantes durante tus viajes. Michael arqueó una ceja y su expresión se tornó seria. ¿Ha ocurrido algo? Teófilo dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Quizás sea mejor que hablemos en la sala del consejo. Hay asuntos que conviene discutir lejos de oídos curiosos. Michael asintió lentamente, con un dejo de preocupación en la voz. Muy bien. Dirígeme. Mientras cabalgaban por las sinuosas calles hacia el castillo de Clermont, los guardias formaban una discreta escolta, con la mirada atenta. A lomos de sus caballos, Miguel encabezaba la marcha, con Teófilo a su lado, con un porte sereno pero interiormente inquieto. Jorge cabalgaba al otro lado de Miguel, con la mirada firme y vigilante. El ruido de los cascos resonaba en los edificios de piedra, mezclándose con el murmullo distante de la bulliciosa ciudad. Miguel percibió la inquietud de Teófilo, pero se guardó sus preguntas, sabiendo que pronto llegaría el momento de las respuestas. Al llegar a las puertas del castillo, pasaron bajo el arco adornado con el águila bicéfala romana. Los guardias los saludaron con elegancia al entrar en las frescas sombras del patio. Dentro de la cámara del consejo, la atmósfera cambió. Altas velas iluminaban tenuemente la estancia, sus llamas titilaban contra las paredes de piedra adornadas con mapas y pinturas. Petros, el mayordomo, se afanaba con una pila de pergaminos, levantando la vista al entrar. Déspota, saludó Petros con una respetuosa reverencia. Me alegra verte de vuelta sano y salvo. Gracias, Petro, respondió Michael, tomando asiento a la cabecera de la mesa. Parece que hay mucho que discutir. En efecto, Petros intercambió una mirada con Teófilo. Ha habido novedades. Michael juntó las manos, con la mirada fija. Entonces no nos demoremos más. Habla claro. Teófilo respiró hondo. Mientras tú y George estaban en Ragusa, ocurrió un incidente en la imprenta. Un monje intentó incendiar nuestro almacén de papel. Por suerte, uno de los guardias lo detuvo antes de que causara daños importantes. Michael entrecerró los ojos. ¿Un acto deliberado de sabotaje? Así parece, confirmó Teófilo. Lo atraparon con aceite y un pedernal.
Solo una pequeña parte de nuestro ya limitado inventario de papel se arruinó. Michael se recostó, asimilando la información. ¿Lo interrogaron? Teófilo dudó. Lo era, mi señor, pero reveló poco. Lamentablemente, no sobrevivió al interrogatorio. Un silencio se apoderó de la sala. Michael apretó la mandíbula imperceptiblemente. Ya veo. ¿Sabemos si actuó solo? No podemos estar seguros, intervino Teófilo. Pero es improbable que orquestara esto sin influencia. Puede que haya otros que compartan sus intenciones. Petros dio un paso al frente, con su rostro juvenil marcado por la preocupación. Déspota, si me lo permite, este acto coincide con los rumores entre los trabajadores. Algunos hablan de descontento, alimentado por antisindicalistas que se oponen a la unificación de las dos iglesias. Consideran que la producción de una Biblia en latín es una herejía. Michael lo miró pensativo. Ya veo. Eso podría explicar el intento de sabotaje. Hizo una pausa y luego continuó. Hablando de eso, ¿cómo avanza el desarrollo de las letras de metal para la versión griega de las escrituras? Teófilo suspiró suavemente. Aún requiere un refinamiento considerable, mi déspota. Hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a la composición tipográfica latina para satisfacer la abrumadora demanda de Biblias latinas. Nuestros recursos están al límite. Michael asintió, con la mirada perdida por un momento. Entiendo las limitaciones, pero debemos impulsar la impresión griega. Proporcionar escrituras en nuestro propio idioma podría aliviar algunas tensiones y contrarrestar las acusaciones de herejía. Teófilo inclinó la cabeza. Tienes razón, déspota. Redoblaremos nuestros esfuerzos con la composición tipográfica griega. Sin embargo, perfeccionar los caracteres llevará tiempo. Hagan lo que deban, dijo Michael con firmeza. Asignen recursos adicionales si es necesario. La unidad y el apoyo de nuestro pueblo dependen de ello. Teófilo intercambió una mirada decidida con Petros. Así se hará. Michael observó los rostros de su consejo. No podemos descartar la posibilidad de interferencias externas, especialmente de quienes temen los cambios que traemos. Reforzamos nuestras medidas de seguridad y mantengámonos vigilantes. Nuestra labor es demasiado importante como para que el miedo y la ignorancia la socaven. De acuerdo, dijo George. Nos aseguraremos de que se tomen todas las precauciones. En relación con esto, continuó Petros, la escasez de algodón ha paralizado nuestra producción de papel. Los suministros que conseguiste en Ragusa nos permitirán reanudarla, pero tardaremos un tiempo en alcanzar los niveles anteriores. La mirada de Michael se suavizó un poco. ¿La demanda de nuestros libros sigue siendo alta? Excelente, respondió Theophilus con una leve sonrisa. Tenemos más de 1000 pedidos, muchos con pagos por adelantado. Los clientes están entusiasmados. Algunos incluso ofrecen bonificaciones por prioridad. Un leve destello de satisfacción cruzó el rostro de Michael. Entonces no debemos decepcionarlos. Asignemos los recursos necesarios para satisfacer la demanda lo antes posible. Teófilo cambió de postura y su expresión se tornó sombría. Hay más, déspota. Nos han llegado noticias de que Tesalónica ha caído en manos de los otomanos. Michael sintió un peso frío en el pecho. ¿Tesalónica, estamos seguros? Sí, afirmó Teófilo. La ciudad sucumbió tras el prolongado asedio. Los otomanos ahora la mantienen firme. Los recuerdos de Constantino se agitaron en Miguel. Tesalónica, sus vibrantes mercados e imponentes iglesias. Una ciudad rica en historia, ahora bajo la sombra de la media luna. La pérdida es profunda, murmuró Michael. Respiró hondo antes de continuar. Estando en Parga, me dijeron que Ioánina también había caído. Carlos II Toco no pudo resistir el avance otomano. Un murmullo de preocupación recorrió a los miembros del consejo. George intercambió una mirada seria con Teófilo. Los otomanos son implacables, dijo George en voz baja. Su influencia se extiende cada día más. Petros asintió solemnemente. Tesalónica y ahora Ioánina, la amenaza se acerca cada vez más a nuestras fronteras. En efecto, asintió Teófilo. Como nota positiva, se fundieron con éxito 2 cañones Dracos más durante tu ausencia. Nuestro total asciende ahora de 16. El progreso con las pistolas continúa, aunque lentamente. Michael sostuvo su mirada. Cualquier ventaja que podamos reunir puede ser decisiva. Asegúrese de que los artesanos tengan todo lo que necesitan. Hizo una pausa, reflexionando un momento.
Hay otro asunto que requiere nuestra atención. George asintió con complicidad. El joven veneciano. Sí, confirmó Michael. Su interés en nuestros cañones y operaciones era más que mera curiosidad. Podría comprometer nuestra posición si lleva historias a Venecia. Teófilo intercambió una mirada preocupada con Jorge. ¿Qué medidas propones, mi déspota? Los ojos de Michael brillaron con un destello de ira. No podemos permitir que nuestras innovaciones caigan en manos potencialmente hostiles. La discreción es primordial, pero debemos impedirle que informe de lo que ha visto. George habló con cautela. Un accidente desafortunado podría ser planificado. Hay que manejarlo con delicadeza para no despertar sospechas entre los venecianos. Michael exhaló lentamente. Continúa, pero asegúrate de que ningún rastro nos lleve hasta nosotros. Entendido, afirmó George solemnemente. Un silencio sombrío se apoderó del consejo. Michael observó los rostros que lo rodeaban. Hombres leales, cada uno con el peso de su responsabilidad. Sintió profundamente el aislamiento del liderazgo en ese momento. Esa noche, el gran salón del castillo se llenó de la cálida luz de las velas y el suave murmullo de las conversaciones. Michael ofreció una cena a los estimados comerciantes que habían viajado a Glarencha. Sus rostros reflejaban una mezcla de culturas y orígenes. Ricos tapices adornaban las paredes, y el aire olía a carnes asadas y vino especiado. Mientras se servían los platos, Michael se movía entre sus invitados, entablando una conversación seria. Se encontró sentado junto a Benedetto Gentile Pevere, un experimentado comerciante y diplomático genovés cuya mirada penetrante no dejaba escapar casi nada. Tu ciudad causa sensación, déspota Constantino, comentó Benedicto, removiendo el vino en su copa. Parece prosperar incluso cuando las sombras acechan en otros lugares. Benedetto comentó, removiendo el vino en su copa. Parece florecer incluso cuando las sombras se ciernen sobre otros lugares. Michael inclinó la cabeza con modestia. Nuestro objetivo es crear un espacio de aprendizaje y comercio, donde la prosperidad pueda prosperar a pesar de la turbulencia que reina más allá de nuestras fronteras. Benedetto asintió con aprecio. Una noble labor. Las noticias corren velozmente por las rutas comerciales. ¿Has oído hablar de los extraordinarios acontecimientos que se están produciendo en el Reino de Francia? Michael arqueó una ceja, fingiendo curiosidad educada. Lo confieso, he estado absorto en los asuntos de aquí. ¿Qué noticias traes? Una campesina, de apenas 17 años, ha alcanzado prominencia, dijo Benedetto con un tono de asombro. La llaman Juana de Arco. Afirma estar guiada por visiones divinas y ha reunido a las fuerzas francesas. Sorprendentemente, levantó el asedio de Orleans y las ha guiado a varias victorias contra los ingleses. Michael sintió una sacudida, aunque mantuvo la compostura. ¿Una campesina al mando de ejércitos? De verdad, estos son tiempos extraordinarios. En efecto, asintió Benedetto. Algunos dicen que es una santa, otros, una hechicera. Sea como sea, su influencia es innegable. Las mareas de la guerra cambian bajo su estandarte. Michael bebió su vino pensativo. El nombre de Juana de Arco resonó profundamente en él. Una figura de su propio conocimiento histórico que ahora vivía y respiraba en este mundo. Era un humilde recordatorio de la historia que se desarrollaba a su alrededor. Es una historia inspiradora, reflexionó en voz alta. Un testimonio de los caminos inesperados que el destino puede trazar. Benedicto lo observó con astucia. Hablas como quien comprende el peso del destino. Michael sostuvo su mirada con firmeza. Quizás. O quizás simplemente reconozco el poder de la convicción en tiempos de incertidumbre. La conversación derivó hacia otros asuntos, pero los pensamientos de Michael se centraron en Juana de Arco. La convergencia de los conocimientos de su vida pasada con las realidades presentes le provocó una mezcla de asombro e introspección. Más tarde, mientras la luna proyectaba un resplandor plateado sobre los tranquilos patios, Michael se encontraba solo en el balcón de sus aposentos. Unos pasos se acercaron suavemente tras él. Sin volverse, habló. ¿Está hecho? La voz de George era firme y directa. Sí, déspota. El joven veneciano sufrió un infortunio en el puerto. Testigos lo vieron caer al agua. Un trágico accidente. Michael contempló la ciudad dormida con expresión inescrutable. Bien, respondió con frialdad. Una complicación menos con la que lidiar. George lo observó un momento, con un atisbo de incertidumbre en la mirada.
Parece que no te preocupa esta forma de actuar. Michael se giró para mirarlo, con una mirada penetrante e inflexible. Los problemas no sirven de nada, George. Hay que tomar decisiones y actuar. La vacilación es un lujo que no podemos permitirnos. Un destello de preocupación cruzó el rostro de George. Recuerdo una época en la que tales medidas te pesaban mucho. Los labios de Michael se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa. Los tiempos cambian, y nosotros también. El mundo se vuelve cada día más duro. La adaptación es la clave para sobrevivir. George dudó antes de volver a hablar. Cuando llegamos a Glarenza, debo admitir que me quedé perplejo por tus repentinos cambios. Los grandes planes, la venta de tus tierras en Constantinopla, el reclutamiento de artesanos y la creación de esa máquina de libros. Era diferente del hombre que creía conocer. Michael arqueó una ceja. Su expresión era indescifrable. ¿De verdad? Sí, continuó George con cautela. Pero ahora, al ver todo lo que has logrado aquí, empiezo a comprenderlo. Esta mudanza de Glarenza te ha transformado. Te has vuelto más decidido, más sabio, como un hombre que lleva el peso de muchos años. Michael lo miró pensativo. Quizás los desafíos que hemos enfrentado han requerido un enfoque diferente. La experiencia puede ser una gran maestra. George asintió lentamente. Es como si hubieras vivido una vida que supera tus años. La mirada de Michael volvió al horizonte, donde las estrellas perforaban el cielo nocturno. En su interior, no pudo evitar reflexionar sobre las palabras de George. Si supieras, pensó. Trasladado de su época de 55 años a este cuerpo más joven, sin duda cargaba con el peso de las experiencias de otra vida. Cada paso que hemos dado ha sido para asegurar nuestro futuro, dijo Michael en voz alta. El sentimentalismo no tiene cabida ante las amenazas existenciales. George lo observó con una mezcla de respeto e inquietud en la mirada. Ahora lo veo. Tu claridad de propósito es formidable. La claridad nace de la necesidad, respondió Michael con desdén. Estamos al borde de un gran cambio. Solo quienes estén dispuestos a hacer lo necesario prevalecerán. Un silencio incómodo se instaló entre ellos antes de que George se aventurara con cautela. Tu visión para Moria es audaz, déspota. No muchos se atreverían a soñar tan grandemente. Michael lo miró fijamente. La audacia es el único camino a seguir. Los tímidos no tienen cabida en los anales de la historia. George inclinó la cabeza. Cuenta con mi apoyo incondicional. Es un honor para mí servir a su lado. Eres como un hermano para mí. Me siento honrado, mi déspota, asintió George en voz baja. Descansa en paz. Mientras los pasos de George se alejaban entre las sombras, Michael permaneció en el balcón, con la brisa fresca acariciando su rostro. No sentía remordimiento por el destino del veneciano, solo una aceptación distante. El hombre había sido una amenaza, y las amenazas debían eliminarse. Era una ecuación simple. El sentimentalismo es una debilidad que ya no puedo permitirme. El camino al poder está plagado de decisiones difíciles. Que me vean como quieran. Un visionario, un tirano, un desconocido. No importa. Lo que importa es que triunfe. Así de simple. Michael permaneció en silencio, mientras su mente se remontaba a Juana de Arco, una campesina que había desafiado imperios. Creía haber sido elegida para liberar a su pueblo. Un destino intrínseco a su existencia. ¿Y qué hay de él? ¿Podría sucederle lo mismo? ¿Estaba destinado a algo más, o eran solo las ilusiones de un hombre que ansiaba poder? ¿Y si ese es mi propósito aquí? La pregunta resonó en su mente, esta vez con más fuerza, insistente. Sus pensamientos se dirigieron a las historias que su yaya le había contado de niño. Historias de Marmarómenos Basilias, el emperador de mármol, que resurgiría para salvar a Bizancio en su hora más oscura. ¿Sería posible? ¿Era él el destinado a cumplir esa profecía? ¿Soy yo Marmarómenos Basilias? Apretó los puños, sintiendo la fuerza del cuerpo de Constantino en cada músculo y tendón. Soy Constantino Paleólogo. Capítulo 20. Mistra, junio de 1430. El sol de la tarde bañaba la antigua ciudad de Mistra con un cálido resplandor, proyectando largas sombras sobre los senderos de piedra que serpenteaban a través del asentamiento en la ladera. Enclavada en las fértiles llanuras del Peloponeso, Mistra era un centro de actividad intelectual, un faro de conocimiento en un mundo que se tambaleaba al borde de la oscuridad.
En un tranquilo estudio, forrado de pergaminos y manuscritos, George Emistos Pleton estaba sentado encorvado sobre su escritorio, con la pluma rascando pensativamente el pergamino. Su larga barba blanca caía sobre su sencilla túnica, y sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con la fuerza de la juventud. El aroma a papel y tinta viejos llenaba la habitación, mezclándose con el tenue aroma de las hierbas del jardín exterior. Una carta sellada con la insignia imperial reposaba sobre el escritorio, frente a él. Acababa de terminar de leerla cuando la puerta se abrió con un crujido. Su protegido, Bessarion, entró con pasos vacilantes pero ansiosos. Maestro, comenzó Bessarion con voz respetuosa pero curiosa. He visto que ha llegado un mensajero de Constantinopla. ¿Hay alguna novedad? Pleton levantó la vista con expresión contemplativa. En efecto, Bessarion. El emperador me ha escrito. ¿Del mismísimo emperador? Bessarion abrió los ojos con interés. ¿Qué dice? Pleton golpeó suavemente el pergamino. Me pide que viaje a Glarencha para reunirme con el déspota Constantino. Seguiremos discutiendo la unificación de las iglesias de Oriente y Occidente y elaboraremos estrategias para acercarnos al Papa. Bessarion frunció levemente el ceño. Las negociaciones para la unión prosiguen, pues. Desde el viaje del emperador a Italia en 1423, se ha debatido mucho, pero poco se ha resuelto. Cierto, reconoció Pletón con un deje de cansancio en la voz. El camino hacia la reconciliación es complejo. Sin embargo, los recientes esfuerzos del déspota Constantino, en particular su producción de Biblias latinas, han captado la atención del emperador. ¿Cree que esto podría fortalecer nuestra posición? He oído rumores sobre estas Biblias, reflexionó Bessarion. Dicen que usa algún tipo de máquina para producirlas en grandes cantidades. Una imprenta, confirmó Pleton con un dejo de admiración en la mirada. Una innovación que podría transformar la difusión del conocimiento. Bessarion dudó antes de hablar. Maestro, ¿cree usted que unirnos a los latinos resolverá realmente nuestros problemas? Muchos clérigos se oponen vehementemente, y el pueblo alberga una profunda desconfianza. Pleton suspiró suavemente, mirando por la ventana las montañas lejanas. Entiendo tus dudas, joven amigo. El cisma ha dejado heridas que tardan en sanar. Pero con la amenaza otomana cada vez más cerca, la unidad podría ser nuestra única esperanza de supervivencia. Bessarion pareció pensativo. Aún así, ¿podemos confiar en que la Unión nos brindará el apoyo que necesitamos? Los latinos tienen sus propios intereses. No hay garantías, admitió Pleton con la mirada perdida. Sin embargo, debemos explorar todas las posibilidades. Las acciones del déspota Constantino sugieren que está dispuesto a superar las divisiones. Quizás sus esfuerzos allanen el camino para un cambio significativo. Se volvió hacia Bessarion con la mirada seria. Prepárate. Partiremos hacia Glarencha pronto. Tus ideas serán invaluables en las próximas conversaciones. Bessarion inclinó la cabeza. Como desee, maestro. Yo me encargaré de todo. Al salir su protegido de la habitación, Pleton sintió una punzada de preocupación. Sabía que el camino hacia la unificación estaba plagado de obstáculos, y que un escepticismo como el de Bessarion era generalizado. Sin embargo, el peso de la inacción lo oprimió con fuerza. El destino de su mundo dependía de las decisiones que tomaran ahora. En otros lugares de Mistras. En la cámara tenuemente iluminada de la fortaleza, el déspota Teodoro estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de madera, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. La luz parpadeante de las lámparas de aceite proyectaba largas sombras sobre los rostros de los reunidos. Alexios, su consejero de confianza. Los padres Damianos y Gregorios, fervientes sacerdotes opuestos a la unión. Y Lord Demetrios, un noble leal a Teodoro. El aire estaba cargado de una tensión tácita, y el peso de su inquietud colectiva era palpable. La mirada de Teodoro estaba fija en un pergamino que tenía delante, cuyo contenido alimentaba la tormenta que se gestaba en su interior. Apretó la mandíbula al considerar las implicaciones. El monje actuó con demasiada precipitación, dijo Teodore, con una calma mesurada que desmentía la ira que latía bajo la superficie. Su impaciencia podría haber puesto en peligro nuestros planes, meticulosamente elaborados. El padre Damiano se removió en su asiento, evitando la mirada de Teodore. El padre Petros estaba profundamente preocupado por la producción de las Biblias latinas, mi señor. Su celo superó su discreción. Alexios asintió. Creía servir a la verdadera fe al intentar sabotear la imprenta.
Pero ahora, Constantino sabe que hay quienes se le oponen dentro de su propio dominio. Teodore entrecerró los ojos. ¿Y qué pasa con el padre Petros ahora? El padre Gregorios bajó la mirada. Nos han dicho que fue capturado y no sobrevivió al interrogatorio. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Teodore apretó los puños, y sus nudillos se pusieron blancos. Su sacrificio, aunque involuntario, aún podría tener un propósito. Pero debemos proceder con mayor cautela. No podemos permitirnos más errores. Lord Demetrios se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. Déspota Teodore, quizás podamos aprovechar este revés. Nos han llegado noticias de que el maestro Pleton viaja de Glarencha a instancias del emperador, acompañado de su discípulo, Besarión. Tienen la intención de discutir los pasos a seguir para la unificación de las iglesias. El padre Damianos frunció el ceño profundamente. La influencia de Pletón está creciendo. Sus ideas filosóficas influyen en muchos, y su apoyo a la unión fortalece la posición de Constantino. Alexios añadió, con una sonrisa pícara en los labios. Si pudiéramos colocar a nuestros propios agentes dentro del séquito de Pletón, podríamos reunir información valiosa sobre los planes de Constantino. Quizás incluso podamos encontrar una manera de desbaratar sus esfuerzos desde dentro. Teodore reflexionó sobre esto, con una mirada pensativa pero firme. El destello de las lámparas se reflejaba en sus ojos. Sí, la información es nuestra mejor arma. El padre Gregorios habló con cautela. Pero mi señor, Pletón es un observador agudo. Puede que reconozca rostros desconocidos entre sus asistentes. Alexios se recostó con confianza. Tenemos contactos en el círculo de Pletón. Podemos persuadir a algunos de sus sirvientes, o reemplazarlos. Seleccionaremos cuidadosamente a nuestros agentes para evitar levantar sospechas. Teodore asintió lentamente. Muy bien. Proceda con la máxima discreción. Asegúrese de que estos agentes sean leales y comprendan la gravedad de su misión. No podemos tolerar otro fracaso fruto de la impaciencia o la incompetencia. Lord Demetrios intervino. También deberíamos seguir socavando la influencia de Constantino entre el pueblo. El padre Damianos coincidió. La gente no se da cuenta de la sutil erosión de nuestras tradiciones. La mirada de Teodoro se endureció, su voz firme. Entonces debemos ilustrarlos. Difundir los peligros inherentes a estos nuevos textos. Enfatizar la santidad de nuestra fe, tal como se ha transmitido de generación en generación. El padre Gregorio sugirió. Tal vez serían eficaces los sermones que advirtieran sobre los falsos profetas y los peligros de adoptar prácticas extranjeras. Alexios añadió. Podemos hacer circular cartas entre el clero que simpatiza con nuestra causa, alentándolos a hablar en contra de las acciones de Constantino. Teodoro se levantó de su asiento y atrajo la atención de la sala. Hagan lo que deban hacer. Nuestra herencia y la verdadera fe están en juego. Constantino podrá contar con la confianza del emperador y el atractivo de la innovación, pero nosotros contamos con la fuerza de la tradición y la lealtad de quienes comprenden su importancia. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a cada hombre. Además, el emperador ha mencionado una posible visita a Moria el año que viene. Si tiene intención de venir, debemos estar preparados. Su presencia podría inclinar aún más la opinión pública a favor de los unionistas. Alexios inclinó la cabeza. Como desees, déspota Teodoro. Haremos los arreglos necesarios. Teodoro miró a su alrededor con expresión resuelta. Nos encontramos en una encrucijada. El camino que elijamos ahora determinará el futuro de nuestro pueblo. Debemos actuar con sabiduría y convicción. Los hombres reunidos asintieron solemnemente, con el peso de su misión sobre sus hombros. La comprensión tácita de que el fracaso no era una opción flotaba en el aire. Al terminar la reunión, Teodoro permaneció en la cámara, contemplando el cielo que se oscurecía por una estrecha ventana. Las luces de Mistral centelleaban abajo, reflejando las estrellas que comenzaban a perforar la noche. La brisa fresca traía los sonidos lejanos de la ciudad que se abría paso al anochecer. Sintió una profunda soledad, la carga del liderazgo lo oprimió. Hermano, susurró en el silencio, con una voz que reflejaba tristeza y determinación. Te has adentrado en un camino peligroso, y no me dejas otra opción que oponerme a ti. Se apartó de la ventana, con el rostro endurecido. La preservación de su fe y la protección de su pueblo recaían sobre sus hombros. Si eso significaba enfrentarse a su propia sangre, que así fuera. Glarencha, Castillo de Clermont.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cámara del consejo, proyectando vibrantes tonos sobre el suelo de piedra. El déspota Constantino presidía la mesa, con su consejo reunido ante él. Su postura irradiaba confianza. El manto del liderazgo ahora descansaba cómodamente sobre sus hombros. Saludos, caballeros. Antes de comenzar, deseo compartirles algunas noticias, comenzó Constantino, sosteniendo un pergamino sellado con la insignia imperial. He recibido una carta de mi hermano, el emperador. Levantó el pergamino, con el sello imperial reluciente. Me informa que el maestro Pleto nos visitará para hablar sobre los planes para la unificación de las iglesias y una posible audiencia con el Papa. También menciona que vendrá a Moria el año que viene para coordinar nuestros esfuerzos para el posible viaje. Un murmullo recorrió el consejo. Teófilo Dragas se inclinó hacia adelante. Sus ojos reflejaban intriga. Este es un avance significativo, déspota. El emperador debe tener en alta estima tus esfuerzos. En efecto, asintió Constantino, con una sonrisa de satisfacción en los labios. También menciona que está satisfecho con nuestro progreso en la producción de las Biblias en latín. George Sprances, siempre pragmático, intervino. Debemos prepararnos como corresponde. Tales conversaciones podrían definir el futuro del imperio. De acuerdo, dijo Constantino, asintiendo. Pero antes de profundizar, procedamos con la revisión de nuestra situación actual. Petros, ¿podrías proporcionarnos el informe de tesorería? Petros, el mayordomo, se levantó y desenrolló un pergamino. Déspota, me complace informar que nuestra tesorería está prosperando. Las ventas de las Biblias han generado miles de ducados de oro. La tesorería está en plena. Sin embargo, hemos notado una disminución en los pedidos anticipados. El aumento inicial parece estar disminuyendo. Constantino asintió pensativo. Petros, ¿cuál es nuestro coste actual de producción por Biblia? Petros respondió. Nuestros costes son menos de un ducado por copia, déspota. Excelente, reflexionó Constantino, con los ojos brillantes. Como era de esperar, hemos saturado el mercado entre el alto clero y la nobleza, que pueden permitirse el precio actual. Se puso de pie, con renovada energía. Propongo que produzcamos una edición más asequible de la Biblia, una que pueda venderse por 5 ducados de oro. Con nuestros bajos costos de producción, los márgenes siguen siendo favorables. Teófilo arqueó una ceja, con expresión pensativa. Una decisión inteligente. Un precio más bajo podría abrir un vasto mercado entre el bajo clero y la pequeña nobleza. Exactamente, afirmó Constantine. Ahora buscamos volumen. Cuanto más se difundan nuestros libros, mayor será nuestra influencia y mayores serán nuestras ganancias. George se recostó en su silla, reflexionando. Con la tesorería en tan buen estado, quizá deberíamos considerar invertir más en nuestras defensas. Ese es mi siguiente punto, dijo Constantino. Propongo la formación de un núcleo de ejército profesional. Empezaremos con 400 hombres, bien entrenados y equipados con picas largas. Recibirán salarios dignos y se alojarán en un nuevo cuartel que construiremos cerca de Clermont. El consejo intercambió miradas. George habló primero, con un dejo de escepticismo en la voz. ¿Picas largas, mi déspota? Sí, afirmó Constantino con seguridad. Una unidad de picas largas servirá como nuestro centro, capaz de resistir a la caballería otomana. Junto con algunos equipos de artillería de campaña, formarán el núcleo de nuestro nuevo ejército. ¿Qué hay de la caballería, mi señor? Nos vendría bien algo extra, sugirió George, con evidente preocupación. Bien dicho, George, respondió Constantino. También reforzaremos nuestra caballería. Un poco de caballería ligera podría ser de gran ayuda. Sin embargo, quiero que comencemos con la creación de nuestro nuevo ejército principal y que sigamos construyendo sobre esa base. Inspeccionaré el proyecto personalmente. Entrenar un ejército profesional es una tarea considerable, señaló George con cautela. Pero tienes razón, mi déspota. Con los otomanos acercándose cada vez más, parece necesario. De acuerdo, añadió Teófilo con la mirada fija. Nuestra tradicional dependencia de las levas y los mercenarios tiene sus limitaciones. Constantine sonrió, irradiando confianza. Tengo algunas ideas sobre metodologías de entrenamiento que podrían mejorar su eficacia. Incorporaremos ejercicios y formaciones disciplinadas. Conceptos que quizá no les resulten familiares, pero que podrían darnos una ventaja. Petros anotó en su pergamino.
Empezaré a asignar fondos para el reclutamiento y la construcción de inmediato. Excelente, Petros, dijo Constantine, agradeciendo la prontitud del mayordomo. Luego se volvió hacia George. ¿Y ahora, cuál es la situación con la producción de pistolas y pólvora? George dio un paso al frente. Mi déspota, hemos logrado crear un par de prototipos decentes. Sin embargo, la producción en masa es complicada. Cada arma requiere mucho trabajo y artesanos expertos, lo que las hace bastante caras en comparación con los cañones Dracos. Con nuestra capacidad actual, solo podemos producir un par de pistolas al mes. Continuó. Lo positivo es que Nicetas, nuestro experto en pólvora, ha demostrado ser muy capaz. Ahora podemos producir pólvora localmente, aunque en cantidades bastante pequeñas. Carecemos de los materiales necesarios para una producción a gran escala. Constantino reflexionó sobre esta información, frunciendo el ceño. Producir solo un par de pistolas al mes es insuficiente. A la larga, necesitaremos capacitar a más artesanos e invertir más en su producción. George asintió. Entendido, mi señor. Empezaremos a buscar y entrenar a más artesanos. Bien, afirmó Constantino. Asegúrate de que Nicetas tenga todo el apoyo que necesita. Conseguir más materias primas para la pólvora también debe ser una prioridad. Teófilo intervino. Tal vez podríamos establecer acuerdos comerciales para adquirir los materiales necesarios. Excelente sugerencia, asintió Constantino. Petros, busca posibles socios comerciales que puedan suministrarnos lo que necesitamos. Lo haré, déspota, respondió Petros, tomando otra nota. Constantino observó a su consejo. Una sensación de determinación invadía la sala. Ahora bien, respecto a la visita del maestro Pleton, debemos asegurarnos de que sea recibido con el máximo respeto. Su consejo será invaluable en nuestro camino hacia la unificación. Teófilo asintió. Me encargaré de los preparativos, mi déspota. Gracias, dijo Constantino, con una gratitud evidente en su tono. Caballeros, nuestras acciones en los próximos meses moldearán el futuro de nuestro reino. Procedamos con propósito y unidad. Al terminar la reunión, Constantino permaneció sentado un momento, sumido en sus pensamientos. Los desafíos que se avecinaban eran inmensos, pero sintió una oleada de optimismo. Fin del capítulo 20.